Bueno, hoy estoy acá con mi jefe, Alberto Vuela. Saludamos a todos, como siempre. Y la verdad que nos quedó una preocupación el otro día, porque hicimos un par de programas sobre la carta sobre el humanismo de Martin Heidegger, una obra realmente muy importante, ¿no? Escrita sobre el final de la guerra, en respuesta a unas preguntas que le hacía un filósofo francés, Jean Beaufret. Pero nos quedó, como digo, una preocupación, porque en realidad Heidegger desacredita por completo el humanismo tradicional, digamos, ¿no? De raíz greco-latina, digamos, ¿no? Y nos preguntábamos con Alberto si esto es aplicable exactamente a América Latina. Es decir, Heidegger habla de un pleno dominio, digamos, que él busca superar, busca su superación, de la metafísica de la subjetividad, inaugurada por Descartes y culminando en Hegel, Nietzsche, en fin. Ahora, nosotros realmente nos preguntábamos, y yo quiero que Alberto nos hable de esto, porque tiene más experiencia que yo en el tema y ha trabajado más profundamente todo eso, ¿no? ¿Es aplicable, Alberto, esto al pie de la letra a América Latina o a Iberoamérica, mejor dicho, sí, o no? Mira, yo tengo mis dudas que sea aplicable, ¿no? Tengo mis dudas porque, bueno, nosotros, yo lo había puesto por escrito, ¿no? Que tenemos que responder en el tema del humanismo la cuarta pregunta de Kant en la antropología: ¿qué nos está permitido esperar, no? Ajá. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar nosotros de Iberoamérica? ¿Nos ha atacado tanto la modernidad? ¿Nosotros hemos pasado por la modernidad? Esta es una pregunta muy difícil. Yo creo que, como dice bien Heidegger, y es en general, hay tres tipos de humanismo, ¿no? El humanismo greco-latino, el animal rationale, como dice Heidegger, el sum logos ejon, que dice Aristóteles. Después está el humanismo cristiano, donde el hombre ya se transforma en criatura. Ese es otro tipo de humanismo, trascendente, que es más teológico que filosófico. Y después está el humanismo del Renacimiento, siglos XIV, XV, y después tiene su réplica en el XVIII con Goethe, Schiller, Kant. Es decir, todos estos, esto es de alguna manera un despliegue de la conciencia europea, ha habido, esto es cierto. Ajá. Nosotros pasamos por ese despliegue. A mí me da la impresión, y en eso comparto con Heidegger, que cuando uno habla de humanismo, más con Heidegger, más que con Heidegger, con Proudhon, ¿no? Proudhon es el padre del socialismo, ¿no es cierto? Todos ustedes saben. Dice: cada vez que escucho humanidad, sé que quieren engañar. Y a mí siempre me ha quedado esa resistencia. Unamuno también. Unamuno dice, ahí al comienzo ni lo leo porque al comienzo del sentimiento trágico de la vida, dice: humanos, homo, todo eso le desconfío, dice Unamuno, pero por otro sentido, dice: lo que me interesa es el concreto, el hombre concreto, el hombre encarnado, dice Unamuno, le rechazo. Y en realidad cuando uno plantea humanismo desde un etos. Por ello está el humanismo cristiano, hay un etos; el humanismo griego, hay un etos; o latino, hay un etos; el humanismo del Renacimiento, hay un etos, y se forma parte. ¿Qué quiere decir con etos exactamente? Un mundo de valores y vivencias que acompaña a esa propuesta. Por eso en algún momento Heidegger dice: el humanismo al final es una propuesta metafísica, dice. Desde un lugar determinado, una situación determinada, se lanza una nueva idea de hombre o de ser humano.
Así la lanzaron los griegos, los latinos, los cristianos, el Renacimiento, la Ilustración. Bueno, y América, y acá viene el tema, y América puede lanzar, por eso yo me planteaba que no se está permitido, América puede lanzar una propuesta. Y esto tenemos que entonces preguntarnos, bueno, ¿qué es América? Sucintamente, digo, ¿no? Acá en Argentina hubo un filósofo que fue Víctor Mazuque, fue profesor tuyo y mío. Sí. Y él siempre decía, nosotros somos una cultura de síntesis. Sí, América es una cultura de síntesis, mayor o menor, pero es una cultura de síntesis. Nosotros no somos ni tan europeos ni tan indios. No somos ni tan blancos ni tan negros. Nosotros, como dice Maresca muy bien, ¿nosotros qué somos? Tampoco somos grandes filósofos. No vamos a figurar en los manuales de la filosofía occidental, por más que seamos el extremo occidente. Mira, yo soy un gran filósofo, disculpame, hablar por vos, no por ambos. Bueno, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer autorreferencia. Lamentablemente no nací en Alemania ni en Francia. No podemos, tenemos que esquivar la autorreferencia porque si no eso puede sonar a vanagloria. Pero en realidad me parece a mí que para insertarnos en el tema del humanismo, yo lo había pensado, no voy a exponer toda mi tesis porque sería una locura, me matan con la pluma de la lapicera como Scott Oriúgena, pero yo lo había pensado desde un tema que a mí me parece que puede, que vos podés intervenir también. Gracias. Nosotros sostenemos que existe un pseudo-pluralismo, un pluralismo uniformado, que es el pluralismo de la modernidad, y una pluralidad participativa, que es la siguiente. Es decir, se da en nuestra conciencia, en la vivencia de nosotros americanos, se da por un lado que sufrimos toda la influencia de la uniformidad. Pero nosotros somos una pluralidad, somos de hecho existencialmente, nosotros somos plurales, porque nosotros somos muchas culturas al mismo tiempo. No tenemos la pretensión, no tenemos de uniformidad. Entonces, acá para mí se plantea así, si bien ambas posturas, tanto la del pluralismo uniformado de la posmodernidad, como la pluralidad participativa, que yo le llamo pluralidad participativa, coinciden en el juicio positivo acerca de la diversidad, afirmando que la diversidad es buena, la política posmoderna no se compromete como garante de la unidad, sino solo de la pluralidad, en una especie de coexistencia de lo diverso sin hilo conductor, como podría ser, por ejemplo, para una pluralidad participativa, un proyecto nacional. Es decir, nosotros podemos hablar de un humanismo iberoamericano en la medida en que la multiplicidad la podamos unificar, hacer participativa en un proyecto nacional. Bueno, vos lo ves un poco no, muy políticamente, diríamos, ¿no? Sí. Pero sin desmentir esa perspectiva, sino complementariamente, digamos, yo tengo la impresión, porque, para mí la cuestión básica está acá. O sea, para ser ese sujeto moderno europeo, hay que haber pasado por el cartesianismo. Lo cual significa, escuetamente, lo siguiente. Significa un sujeto vaciado. Recordemos cómo empieza la meditación metafísica de Descartes, ¿no? Con la duda universal, hiperbólica y metódica, ¿no? Entonces, ahí aparece un sujeto que se vacía de todo contenido. Bueno, eso tiene sus razones que no vamos a explicar ahora. Ahora, mi pregunta es, ¿el sujeto iberoamericano ha pasado por esa experiencia? No pasó. Los pueblos no pasaron por esa experiencia. Ahí está. Es decir, nosotros en realidad tenemos, el etos de América. Ahí está. El etos de América es un etos premoderno.
Es un etos premoderno. Yo no sé si es sigue premoderno. Siendo premoderno, lo que vos digas tardo, pero para mí es premoderno. ¿Por qué digo que es premoderno? Porque el tema de la identidad está vinculada, en el caso de Iberoamérica, está vinculada a la objetividad de los valores, a la palabra empeñada, a la teleología, al obrar en vistas fines. No. Es decir, está vinculada al manejo del tiempo. Todo esto hace que este sujeto, del que nosotros estamos hablando, que es decir, estamos hablando de nosotros mismos, este sujeto es un sujeto que, como vos observás muy bien, no pasó por no está totalmente vaciado. En todo caso puede estar tocado por eso, claro. ¿No? Y también hay otra cosa, ¿no? Una cosa son las grandes ciudades con mucha inmigración europea, etcétera, exacto, que son pocas. Que son pocas. Que en el resumen total son pocas, ¿no? Y otra cosa es la población criolla, claro, que es la enorme mayoría. Por eso... No me vengan a hablar de los indígenas, que también están, ¿no? También están. Pero la enorme mayoría es criolla. Exacto. Tomemos el tren a Temperley, che. Bueno, no la hagamos muy complicada. No demos vuelta. Yo tomo el tren a Temperley o a cualquier ciudad del conurbano, miro las personas, digamos, claro, y yo digo, pero estos no son cartesianos. Claro. Porque yo veo cómo se mueven, qué hablan con sus celulares, cómo tratan a sus niños, todo eso que vos mencionaste muy bien de cómo se vive cotidianamente, cuál es el universo de valores o disvalores. Entonces, digamos, porque el sujeto cartesiano europeo, y mirá, te excluyo al yanqui de eso, te excluyo al yanqui. Sí. Te excluyo, hay que ver qué pasa con eso, El yanqui no es europeo tampoco. Pero el sujeto europeo, hoy, es simplemente un vacío que se llena con el consumo. Nada más. Claro. Nada más. Un puro vacío que se llena insatisfactoriamente siempre con el consumo. Eso es todo. Basta ver la evolución de España después de la muerte de Franco, donde se desata, ¿no es cierto? Por eso yo hablaba de esa uniformidad. Franco todavía, mantenía quizás un poco ficticiamente, pero un etos cultural, que evidentemente estaba roto, ¿no? Porque si no, no hubiera pasado lo que pasó después en España. Nosotros podemos dar razones filosóficas, que las hay, y razones políticas. Las razones políticas es que el pluralismo tiene sentido en la medida que existe un proyecto que lo unifica. El pluralismo por el pluralismo, la exaltación de las minorías por la minoría, en el fondo es la hibris, es la disolución de la democracia. Bueno, volvés a eso. Vamos a hacer un pequeño corte que nos pide nuestro director y continuamos con la discusión. Listo. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Mira, estamos conversando el tema de si se puede sostener la existencia de un humanismo iberoamericano que tenga todavía características rescatables, digamos, porque él tiene razón Heidegger cuando dice, bueno, el humanismo europeo, por favor, y más a un Sloterdijk, ¿no? Donde dice el humanismo, es un invento de literato, dice en las normas para el parque humano, dice, es un invento de literato.
pero es cierto que está agotado el humanismo europeo porque tenemos sujetos cartesianos vacíos, sujetos modernos y posmodernos, como se llama, vacíos, sin sustancia. Y a esto iba un poquito. En Iberoamérica no habremos silenciosamente, a través de idas y venidas, aparentemente sin una finalidad clara, etc., no se habrá constituido lo que vos llamas el etos, un nuevo magma cultural, o para decirlo en términos de Hegel, una sustancia en la cual está relativamente arraigado el sujeto, porque me parece que lo que vos señalabas, y quiero que vuelvas sobre eso, por supuesto, de la unidad, de la pluralidad, digamos, ¿no? Y no simplemente la administración de una pluralidad anárquica, tiene que ver con la elevación a la dimensión de una voluntad política, claro, de ese magma cultural, perfecto, etos o sustancialidad, como quieras llamarlo. No, es que es así, es lo que vos estás... Es decir, yo tengo que pensar, nosotros en Iberoamérica tenemos que pensar la unidad en la diversidad. Primer punto. Nosotros somos sujetos diversos. Diversos porque cada uno tiene sus orígenes, vaya a saber en cuántos cientos de culturas. Somos sujetos diversos. No somos meros ciudadanos. No somos. No, eso de la categoría de ciudadanos ya sería una categoría política. Bueno. Pero el hecho cierto es que nosotros tenemos que pensar la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad. Ahora, existen dos caminos. Por un lado, el camino político, es decir, tiene que haber un proyecto que ponga unidad a la pluralidad o a la diversidad del que todos participemos. Pero por otra parte, nosotros ontológicamente estamos participando de un proyecto unitario que está dado por ese etos que no pasó efectivamente por la modernidad. Y si pasó por una modernidad fue por una modernidad tardía. Pero no pasó el sujeto iberoamericano por la modernidad, no está como vacío. Pasaron los franceses, los italianos, los alemanes y tutti y no está vacío. Claro, no está vacío. Tiene un plus, como diría Harman. Un plus. Vos que sabés de filosofía argentina, digamos, más que yo, ¿no? No será por eso que muchos de nuestros filósofos argentinos que pensaron, ¿no? Que no meramente repitieron en la facultad las doctrinas consabidas, de mala manera encima, será por eso que le dan muchos de ellos importancia al paisaje, claro. ¿Vos viste, mirá, Guerrero, ¿no? ¿Cómo se llama? Guerrero escribe tres temas argentinos en el Facundo. Guerrero, que era un anarquista, ¿viste? Que tenía tres temas, un librito chiquito. De Anquín escribe El ser visto desde América. Astrada escribe El mito gaucho. Virasoro escribe sobre el tema de la libertad en el horizonte sin límite de la pampa. Y vos te encontrás que, en general, los buenos filósofos argentinos, que no ha habido tanto, pero los buenos, siempre se han planteado el tema de ese rescoldo que queda atrás, ¿viste? Cuando vos prendés fuego, se quema todo y queda el rescoldo, que vos ponés en el fuego unas papas para que se hagan las papas para... Yo no sé. Bueno, pero se llama rescoldo. Entonces, el rescoldo de ese fuego, en ese rescoldo que viene a ser lo que, bueno, después nosotros decimos ese etos, esa cosa que no fue tocada. Entonces, uno puede plantear un humanismo distinto. Un humanismo incluso, que parta de ese fondo. Incluso un humanismo que se habla... Claro, que parte de ese fondo, pero que lo potencia y que incluso puede entender, tanto desde la filosofía, podemos hablar de un presocratismo americano, podemos plantear preguntas ingenuas y originales, como proponía de Anquín, por ejemplo, claro. Pero podemos entender también el cristianismo de otra manera. Ajá. No podemos entender un cristianismo protestantizado, racional. No el que critica Nietzsche, digamos. Claro. No es ese cristianismo. No es ese cristianismo que es el que critica. Podemos entender una vitalidad, que era lo que yo
de alguna manera estaba esperando con este Papa, que evidentemente no lo produjo, yo pensaba que este Papa se iba a dar cuenta que la centralidad cristiana iba a pasar de Europa a Hispanoamérica, por el tema de Aparecida y demás. Pero no hizo ese esfuerzo. Claro, porque respondió como el Papa actual, respondió como un ilustrado. Es decir, respondió sometiéndose a las pautas europeas. Claro, porque vos tenés ahí, por ejemplo... ¿Me entendés? Tenés ahí, sobre todo en nuestro noroeste y noreste también, que tienen más tradición histórica y cultural, tenés la Virgen del Valle, por ejemplo, en Catamarca, claro, etcétera, que han logrado una síntesis ahí, incluso con elementos paganos, claro, indudablemente con elementos paganos, una síntesis extraordinaria que a mí me hace pensar que ahí hay, lo digo hegelianamente de vuelta, ¿no? Pero hay una sustancia, hay un sujeto que está arraigado en una sustancia. Exacto. Entonces, cuando Perón decía, que es todo lo contrario de lo que está pasando ahora, ¿no? Y hace tiempo, decía que la economía tenía que estar al servicio del hombre, claro, y no el hombre al servicio de la economía, digamos. Ese hombre del que él hablaba, ¿no? Y cuando en el 73 dice que, ojo, hay que reconstruir al hombre argentino, quebrado, hay que reconstruir, antes que nada, hay que reconstruir al hombre argentino, digamos. ¿De qué hombre hablaba? No era el sujeto cartesiano. Exacto. Era el hombre del pueblo, era el hombre del común, era el hombre que no pasó. Claro, el hombre del común, el hombre que no pasó, l'uomo qualunque, el hombre que no pasó por esa etapa de la exaltación de la razón por la razón misma, la etapa de la diosa razón. Sí, tenemos, por ejemplo, hay el gobernante de San Luis, el que está actualmente, que levantó un templo a la diosa razón, pero son casos mínimos. Nadie se le va a ocurrir levantar un templo. Nadie va en procesión a la diosa razón. Van a la Virgen del Valle, como vos decís, a Itatío y lo que sea. Ajá. Pero, ¿por qué? Porque nosotros, electos, ese es el realismo esperanzado que tengo también, el etos nuestro, que el etos que se extiende a México y se extiende a los hispanos criollos, a los 50 millones que hay en Estados Unidos, ese etos no ha sido tocado en su sustancia. Bueno, no está impoluto. Tampoco impoluto. No, porque si no tampoco, si no caeríamos nosotros somos los mejores en la raza cósmica. Podemos llegar en la raza cósmica de Vasconcelos, que somos los mejores del mundo. No. Ese etos fue tocado, ciertamente, pero tiene un rescoldo, tiene algo, un plus, todavía no tocado. Y este plus es el que a mí me da un realismo esperanzado, es decir, nosotros tenemos que trabajar sobre ese etos, porque trabajando sobre ese etos podemos elaborar un proyecto, y si elaboramos un proyecto que siempre ese proyecto es político y metafísico y filosófico, y con ese proyecto podemos actuar en la historia. Y rescatar lo humano. Y rescatar lo humano que puede quedar en el mundo lo humano iberoamericano. Exacto. Digamos, ¿no? Ahora, todo está en contra, che. Los medios de comunicación. Bueno. Luego, fíjate, el sujeto cartesiano, ¿qué hace? No, yo lo quiero mucho a Descartes. Si vos dictás clases de Descartes. Esto no es una crítica, hace 50 años. Estamos tratando de pensar simplemente, ¿no? Pero digo, el sujeto cartesiano hace pasar por su propia conciencia antes de convalidar o no a algo como verdadero. ¿Qué es lo que pretenden todos los medios, por ejemplo? ¿No? Que no se lleve a las masas en camiones a un acto que ni sabe a qué van, y que lo lleven a votar y no saben ni por qué votan, y qué sé yo, sino que cada ciudadano debe hacer autorreflexión y desde ahí decidir su voto. Todo ese es el discurso oficial, no solamente de este gobierno, no solamente de este gobierno, pero muy, muy acusadamente, ¿no? Entonces, claro, cuando ven que una masa enorme de personas sigue a otra persona, bueno, ese es esa es la irracionalidad. Populismo. Es lo irracional. Pero hay que preguntarse lo siguiente. El criollo
probablemente no haga ese filtro a través de la propia conciencia. Probablemente tenga otra visión, vea en el otro, en su caudillo, en su líder. Lo que él pretende ser, lo que él puede ser, el conductor, el que le abre espacios de libertad. La esperanza, la como esperanza. decía, empezaste con eso, Exacto, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, la esperanza quizás sea una categoría muy importante dentro Yo de creo que la esperanza Iberoamérica. primero, la esperanza es una categoría teológica, ¿no es cierto? No es una categoría Bueno, pero el filosófica. europeo es un tipo absolutamente Bueno, desesperanzado. por supuesto, pero la esperanza es una categoría, es una virtud teológica, ¿no? Una de las virtudes cardinales, ¿no? Fe, esperanza y caridad, ¿no? Entonces, la esperanza es aquella que de alguna manera nos hace confiar en el futuro. No es como el temor, que es el malum futurum, ¿no? Claro, la esperanza, es la de alguna contracara, manera, ¿no? nos abre el futuro. Y en este sentido, sí. Bueno, se dijo de América, en algún momento se dijo que era el continente de la esperanza. Sí, claro. Se habló mucho sobre ese tema. Ahora, pero perdóname. después no podemos ser continente de la esperanza hasta tanto y cuanto no tengamos un proyecto que nos unifique. Por eso ese proyecto, que vos hablabas de Perón y de tantos líderes y conductores que ha tenido buenos Iberoamérica, ese proyecto que es el proyecto de Patria Grande, que no lo podemos plasmar. Yo calculo que el día que se puede ir plasmando en parte ese proyecto de Patria Grande, Argentina puede decir, América, y Hispanoamérica puede decir algo respecto de lo humano del hombre. Ahora, escúchame una cosa, ¿cómo convencer sin violencia? Porque ya hemos visto que el camino de la violencia es inconducente, no solamente en Iberoamérica, a las élites dominantes, semi-europeizadas, Sí. porque también son criollas, y también tienen elementos de esta sustancialidad, aunque los desprecien y los desconozcan, ¿no? Es muy interesante en el sentido cuánto aprenden las patronas de sus empleadas domésticas. Lógico. Cuánto aprenden, pero no hay conciencia, no tienen conciencia. ¿Cómo convencer a estas élites, digamos, de que se plieguen de alguna manera a este proyecto sustancial? Yo llamaría un proyecto sustancial. Está bien, digamos, ¿no? está bien. En fin, a lo mejor Bueno. lo mío es un poco idealista y utópico, pero alguna utopía se puede tener dentro de todo, qué sé yo, no es imposible. No podemos renegar a eso. Entonces Silvio. nosotros, ya estamos llegando a la finalización de este Sí. programa, diríamos que todavía podemos apostar eventualmente a un humanismo iberoamericano Sí. que no sea sencillamente algo impotente frente al dominio de la metafísica de la subjetividad. Seguro. Porque la retomar. metafísica de la subjetividad no es plenamente vigente en Iberoamérica, Sí, ¿no es sí. cierto? Y bueno, hay que resolver la ecuación fundamental, que es también el tema de lo político, es decir, el tema de lo político, no la política, lo político, el tema del poder. Dice, el poder nosotros tenemos que buscar que el poder se apoye en la autoridad y que la autoridad se apoye en el saber. Si nosotros hacemos esa trilogía que es poder, autoridad, autoridad, saber, que sería la trilogía de lo político, la trilogía más sana de lo político, nosotros podemos autoconstituirnos en un humanismo con rasgos propios. Pero si no tenemos eso, si los que están en el poder no tienen autoridad, entran por la fuerza, o entran por la fuerza del dinero, o la fuerza de los negocios, y los que tienen autoridad en realidad no la tienen porque no saben, entonces nosotros no salimos de este falso camino, de esta aporía. Nosotros tenemos que buscar por todos los medios necesarios que el poder se encarne en la autoridad. Hunda sus raíces. En la autoridad, y que la autoridad hunda sus raíces en el saber. Y hunda sus raíces en esa sustancialidad, digamos, Claro, ¿no? y si no. Por eso, mirá, hay un verso de... Discúlpame, recién ahí nosotros podríamos entender cuáles son los verdaderos anhelos, deseos Exacto. y necesidades del hombre iberoamericano, porque los gobiernos erráticos que tenemos Muy bien. creen que lo que necesita nuestro hombre iberoamericano es lo que a ellos se les ocurre, han estudiado en Harvard o en Claro. algún lado,
y nunca preguntan qué verdaderamente desea la gente. Bueno, eso para terminar. Acá termina. Yo quiero terminar para referirme a los gobernantes que tienen todos los países, los 20 países de Hispanoamérica, o con un verso del cura Castellani que se le aplica a ellos, a estos que hemos tenido y los que tendremos, esperemos. Qué gente que sabe cosas la gente de este Albardón. Qué gente que sabe cosas, pero cosas que no son. Me parece muy bien.